muy bajo ni muy alto. Pero indio, ¿no? Sí, doy. Bueno, a ver, casting indio. 1, 2, 3. Así se expresaba el Indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. Entrevistas, humor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, artes. Un programa hecho con cable, no sé, con productor, un locutor, micrófono, lo de siempre. Con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Buenas tardes, ¿cómo les va? Nos juntamos nuevamente aquí en Mundo Original, esta vez para tratar temas de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero, como siempre, saludar a todos los que nos escuchan en el resto del país, en cada localidad. Lo van a ir viendo en el graph que va pasando y también a los que están en el exterior. Me gustaría recordarles que también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos siguen los chicos de la Universidad Abierta Interamericana y, por supuesto, la gente de la Comuna 1. Diciendo esto y dándoles la bienvenida, quiero comentarles que está con nosotros el presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La sigla es AABA, ABA, casi como una canción, ¿no? Juan Pablo, y lo tenemos nuevamente porque siempre nos acompaña contándonos cosas. Hoy vamos a tratar un tema que es importante, que es un nuevo aniversario de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que saber cómo se construyó esta independencia como autónoma del resto del país, ¿no? Era una intendencia antes. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy agradecido de estar invitado otra vez acá en este programa. Y con vos, que siempre sos tan cálida. Gracias, mi amor. Y con preguntas incisivas, esperemos esta vez me voy no a portar tanto. bien. No voy a hablar de Boca, por ejemplo. Ya empezamos. Mal boquita. Mal boquita. Escuchame, no, pero primero los tengo que felicitar. Desde la última vez que vi, el boliche está bien, ¿eh? Mirá que se han modernizado y un cambio extraordinario. Está todo muy lindo, todo de primera, tecnología. La verdad que felicitaciones. Hace falta, creo que nos va acuciando la modernidad y adaptarnos. Nos cuesta a los más grandes bastante, a los chicos nos ayudan un montón, todos los que están allí en las operaciones, pero realmente hacía falta un cambio. Ya la radio tradicional no va casi más y la radio online era como que quedaba obsoleta. Contadme, ¿no vas a zafar de contarme de la Constitución? Lo de la Constitución. Bueno, tenemos la Constitución. Sí. La ciudad de Buenos Aires, como vos bien dijiste, era una intendencia donde quien gobernaba la vida y el destino y las propiedades de la ciudad de Buenos Aires era un intendente que era delegado del presidente de la Nación. Entonces el presidente de la Nación nombraba por decreto un señor que podía o no ser porteño que administraba esta ciudad. Uh-huh. Está claro que éramos ciudadanos de segunda, porque éramos quizás la ciudad tan populosa como una provincia o como muchas, mucho más que muchas de las provincias. Sí, claro. La ciudad más grande de la ciudad de la República Argentina, y quienes vivíamos acá no teníamos la posibilidad de darnos un gobierno propio. Entonces, en la reforma del 94 surgió la idea de la capital federal como ese concepto que fue construido después por la Corte, que es la ciudad federada. Claro. Buenos Aires sería una ciudad federada, parecida a una provincia. Ahí hay toda una discusión que a mí me parece que es de poca monta, no por quienes lo dicen, porque son personas muy reconocidas los que lo sostienen, uh-huh.
que la ciudad de Buenos Aires no es provincia porque no hay, porque no es original, no hay un derecho original que prevalecer. Bueno, eso es una tontería. La mitad de las provincias argentinas fueron construidas posterior Claro, a la formación, a la primera Constitución claro. Nacional de la ciudad de la Argentina. Ujú. Acordate vos que eran 13 provincias. De hecho, la provincia de Buenos Aires no está en la primera, hay como una especie de segregación, y la provincia de Buenos Aires no forma de la primera, como de la primera Argentina o de la primera Confederación. Recién en el 60 se va a incorporar claro. con un cambio de constitución y con condiciones. Ujú. Y la mitad de las provincias, casi la mitad de las provincias argentinas, los territorios nacionales pasaron a ser provincia sobre mediados de los 50. Claro. Estoy hablando del Chaco, Formosa, bueno, La Pama, todo el sur. Con lo cual... Y la última provincia fue Tierra del Fuego, que es en la democracia, claro, en la nueva era democrática. Sí, sí. Con lo cual, si una ley del Congreso puede federalizar un territorio y convertirlo en provincia, la Constitución Nacional, que está por encima de las leyes, también lo pueden hacer, y ese argumento es una tontería. Ahora, te hago una pregunta acá. ¿Por qué no se termina de constituir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en provincia? ¿Qué le falta? Nos faltan algunas cosas. Si bien en el acuerdo del 94 la Constitución estableció que la Ciudad de Buenos Aires la asimilaba a las provincias, porque, bueno, nada, si ladra... tiene 4 patas y mueve la cola, es un perro. Claro. Si tiene diputados nacionales, senadores, si elige su propio gobierno, si establece su propia justicia, es una provincia. Sí. Pero bueno, la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional fue distinta a la de las constituyentes, a la Asamblea Constituyente, y ahí el peronismo, de manos de Cafiero, construye una ley que es como una ley cerrojo que limita la autonomía de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, que tiende a garantizar los intereses del Estado Nacional, mientras que la capital federal sea asiento del gobierno nacional, y sobre todo salvaguardar los intereses de la provincia de Buenos Aires. Ahí había un resquemor de que la ciudad compitiera. Claro. Había una discusión de otra índole. Pero bueno, no, de aquel entonces hasta ahora hemos avanzado un montón. La ciudad ha ido adquiriendo cada vez más temas de autonomía. Claro. Siguen, bueno, sobre todo en los fallos. La Corte ha recorrido un camino extraordinario. Bueno, de hecho, en la Corte de 4, bueno, primero en la última Corte de 5, y en la de 4 y ahora en la de 3, había 2 estatuyentes, ahora quedó solo uno, con lo cual los señores que habían escrito la Constitución la defendieron y avanzaron sobre la teoría esta de la ciudad federada. Claro. Y bueno, y fue ampliando sus derechos. Claro. Por ejemplo, bueno, en los últimos 10 años hay un fallo por año, Bazán, Corrales... bueno, el de la educación, el de los colegios en la pandemia, claro, donde, por ejemplo, las provincias tienen el derecho o el privilegio de ir a la Corte como primera instancia. Sí, sí, sí. No pasa por la instancia, va directamente a discutir a la Corte cuando tiene un problema o con otra provincia o con la nación. Y eso la nación, la ciudad de Buenos Aires no estaba, había una discusión si se podía o no. En la causa de los colegios, si se cerraba, si podía cerrar, claro, o podía abrir, la Corte dice que es una provincia más y que forma parte de la independencia del territorio. Así, ¿no? Es. ¿Qué nos garantiza la Constitución y qué nos falta? Bueno, la Constitución de Buenos Aires es una constitución... bueno, primero era la más moderna de la Argentina,
hasta la última que ahora reformó su constitución, Santa Fe. Sí. Pero hasta ese entonces era la constitución más moderna que había en la Argentina, había recolectado los derechos y garantías que en aquel entonces había y que no estaban legislados en el resto de las constituciones provinciales, porque eran constituciones mucho más antiguas. Y es una constitución moderna, eficaz, que garantiza derechos, que garantiza nuestras garantías, que establece la división de poderes. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires construyó un mecanismo, el mecanismo para elegir sus jueces es casi perfecto. Después te puede gustar más o menos, claro, pero tomó los errores del Consejo Nacional y construyó un Consejo de la Magistratura y una forma y un diseño institucional de su justicia mucho mejor. claro. Nosotros tenemos, a diferencia de la Nación, que hoy tiene el 34% de jueces sin nombrar, eso en la ciudad de Buenos Aires nunca pasó y tiene que ver por el diseño institucional. Ujú. Hay, digamos, el Poder Ejecutivo no forma parte, ni el Poder Ejecutivo ni la Corte forma parte de la designación de los jueces. Hay aprobación ficta. El Consejo de la Magistratura manda un orden de mérito y si la legislatura no lo rechaza en 90 días, el primero es juez. Qué bien, qué bien. En cambio en la Es ciudad, más en cambio en la Nación, efectivo, ¿no? claro, en cambio en la Mucho más. Nación, si vos no tenés número, podés estar como el de la Corte o el 30 años así. sin nombrar un juez. Entonces, bueno, Claro. es un Y la competencia legal de los fueros es un tema, ¿no? esa es una discusión entre la Nación y la... Estoy medio desorientado acá con el boliche nuevo, no sé Pero bien a dónde, no, si hay que no, mirarte a vos, a la No, cámara, al televisor. Mirá, si querés mirar a la cámara y estamos bien. No, y pero si no bueno. me mirás a mí, punto. Pero, Estamos todos iguales. pero bueno, nada, no. Bueno, hay una discusión todavía sobre la justicia, vamos avanzando, la justicia de la ciudad construyó un fuero del derecho de consumo que no hay en ninguna Eso fue muy interesante. parte del sí, país y eso sí. se está desarrollando. Ahora va a tener justicia laboral, hay una transferencia, bueno, terminó una discusión como a los cachetazos por el tema del fuero del trabajo, pero me imagino yo que ahora que se va a encauzar, que yo pienso. Claro. se tomaron criterios y que Sí. pareciera ser que el fondo no se va a discutir más o que está medianamente Ujú. aceptado. Ahora hay que discutir el cómo. Claro. Yo estoy de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires tenga un fuero de derecho laboral propio. Me parece que no son la forma, que faltó consenso, que falta... Vamos, vos primero tenés que definir una idea. Sí, Entonces, la sí. idea es correcta. Ahora, Sí. ¿se puede hacer bien o se puede hacer mal? Me parece que eso metido en el medio de una reforma laboral y tirado así, no sé si va a salir bien. Me parece que las autoridades, sobre todo los de la ciudad de Buenos Aires, deben de parar la pelota, ver cómo van a venir los recursos y cómo se va a hacer eso, ver cómo se constituye ese fuero. Pero sí, ahí hay un camino. Soy muy optimista sobre ese camino que queda por recorrer. Yo creo que sí, porque nosotros fuimos avanzando, ¿no? Dentro de la ciudad, en lograr nuevas posiciones, discutir. Recuerdo el tema de la policía, lo que fueron meses y meses de discusiones, pero se logró una efectividad interesante, un modelo diferente. Habrá cosas para corregir, como siempre, ¿no, Juan Pablo? Pero el tema a mí laboral, ¿sabes lo que me hace preguntarme? ¿Qué pasa si a nivel nacional hay un tipo de política y en la ciudad se discute alguno de los puntos? ¿Se puede adaptar a través de la legislatura, por ejemplo? O tiene mayor validez lo decidido a nivel nación? No, ahí, a ver, ordenemos.
El fondo, el derecho de fondo es una cuestión nacional. Con cual las reglas de cómo se van a desarrollar los trabajos los contratos de trabajo depende del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, y son las leyes nacionales como el Código Civil, la ley de fondo es una cuestión federal. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires puede, es facultad de la Ciudad de Buenos Aires la ley de procedimientos. Claro. Y ahí se pueden corregir algunas cosas, sobre todo que los procesos sean ágiles, que sean ecuánimes, que sean rápidos, que sean eficaces, que miren los distintos puntos de las cosas que hay que tener en cuenta para hacer justicia. Y en líneas generales, cuando la Ciudad de Buenos Aires se ha hecho con competencia, ha suplido a la nación en su territorio, lo ha hecho mejor. Qué bien. Y esperemos que así sea. Y hay un sentido, eso es algunos quienes no están de acuerdo con la autonomía, pierden de foco, no tienen en cuenta la posibilidad de mejorar a través de la inmediación. Claro. Es infinitamente más fácil juntarse con un legislador de la Ciudad de Buenos Aires que con un senador. Tal cual, sí. Vas Vas al cabildo, al barcito, y te sentás y lo charlas. Sí. ¿O no? Es infinitamente más sí. fácil sentarse a conversar con los camaristas, con el todo. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que con la Justicia Nacional. Es infinitamente más fácil juntarse con un ministro de la Ciudad de Buenos Aires o con el presidente o con el jefe de gobierno que con el presidente de la nación. Sí. Bueno, ¿por qué? Es razonable, no es que ni siquiera que uno sean malos o buenos, es por el interés que cada uno tiene en las cosas. Una consulta. Nosotros vivimos 3 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires, recibimos 4 millones de personas por día. ¿Qué competencia tienen los juzgados, en caso, por ejemplo, en el tema laboral? ¿Qué competencia van a tener sobre la gente que vive en otro lado? ¿Tiene que ver la radicación de la empresa o tiene que ver el que asistan acá? Ahora hay una discusión, va a haber una discusión grande como una casa. En principio, ahora parecería ser que todo va a ser competencia de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que eso hay que reverlo y por eso te digo que hay que digamos, había una gran discusión de si se podía transferir o no se podía transferir y la justicia y los jueces nacionales no querían. Claro. A partir de una decisión tomada, parece que el clima cambió y ahora, bueno, entonces, zanjada la idea de que va a haber un fuero de derecho de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, porque pareciera ser, más allá de que hay todavía algunos recursos de inconstitucionalidad, que hay un foro de gente que se opone, pero pareciera que eso se avanza. Bueno, lo que hay que hacer es tener el mejor que podamos. Claro. Entonces me parece que la idea, tal cual como está, de revolear los problemas federales, digamos, los problemas que quedarían como federales a la justicia contencioso administrativa, es un disparate. Claro. Hay que construir un derecho federal del trabajo, un foro federal del trabajo. Hay que aprovechar a buena parte de los jueces nacionales y reconvertirlos en jueces federales del trabajo. Sobre todo donde litigue habrá una discusión muy fina, pero por ejemplo, los organismos nacionales que el PAMI, los empleados del PAMI que discuten, si vos tenés un problema laboral, discutís en el Foro Nacional del Trabajo. Eso es el Estado Nacional, en última instancia, contra un trabajador contra el Estado Nacional. Eso, mandarlo a un juez contencioso administrativo que no tiene ninguna noción de cuáles son los principios del derecho del trabajo, pareciera ser una cosa descabellada. Entonces, habría que construir un fuero nacional un fuero federal del trabajo y utilizar, porque ahí va a quedar mucha gente muy, muy útil y muy valiosa. Con lo cual, eso, ya pintada la cancha como está y definido, hay que sentarse diciendo, bueno, la discusión terminó, ¿cómo es la mejor forma que lo podemos hacer?
Pregunta, ¿cómo la infraestructura de la ciudad está capacitada para soportar a lo mejor 7 millones de reclamos? No sé. No digo son una- 7 millones, serán 50.000 con toda la furia. Ujú. Y la justicia de la ciudad de Buenos Aires está muy bien administrada, está muy bien diseñada. Yo entiendo que lo van a poder hacer sin ningún problema. Costará un poco más, un poco menos de tiempo, pero la ciudad de Buenos Aires tiene los recursos materiales y Edilicios. bueno, habrá que comprar, adaptar, Sí. reorganizarse, le podrán, si la Justicia Nacional va a dejar de usar, podrá dar en comodato o alquilar, pero lo que digo que la justicia de la ciudad de Buenos Aires ya construyó de ser un fuero penal, mejoró el administrativo, armó el de consumo, con lo cual le tengo mucha fe a la expertise de quienes Claro. administran y quienes dirigen la justicia de la ciudad de Buenos Aires para poder encaminar este proceso y hacerlo bien. Te dejo descansar un minutito, respirar. Vamos a ver un videíto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo tienen, chicos? Vamos a escucharlo. La casa de veraneo que se convirtió en el colegio más icónico de Devoto. En el corazón de Villa Devoto, frente a Plaza Arenales, hay una escuela que guarda una historia única. A simple vista parece una típica mansión europea, pero adentro laten aprendizajes, recreos y saberes. A fines del siglo XIX, Antonio Devoto, el hombre que le dio nombre al barrio, mandó a construir una residencia imponente, con columnas dóricas, vitrales y esculturas. Décadas después, su esposa Elina Pombo donó esta propiedad para convertirla en un establecimiento educativo. Así, en 1921, abrió sus puertas la escuela número 15, Antonio Devoto. Pero esta escuela no solo mira al pasado, también es un símbolo del futuro, ya que es la primera escuela de Argentina que llegó a tener autosuficiencia energética a través de paneles solares e incluso abastecer de energía a la red. Hoy esa antigua mansión es un faro de comunidad, tradición e innovación. ¿Vos viniste a este colegio? Te leo en comentarios. Bueno, muy interesante. Todas las semanas traemos algo de la ciudad que me parece muy interesante, muy educativo y además que nos ayuda, aún a los que vivimos hace muchos años acá, a descubrir lugares que no teníamos ni idea de que existían. Es un muy lindo colegio. Sí, La Plaza Arenales sí. está enfrente. Es una plaza extraordinaria. Sí, y ahí sí. había una de las mejores heladerías de Buenos Aires que por desgracia cerró Sí. sobre el filo, no me acuerdo si en la pandemia, un cachito antes o un cachito después, que se llama Monte Olivia. Una lástima, me era una acuerdo. gran heladería Sí, sí. que estaba ahí en la esquina de la galería de Devoto. Bueno, Juan, vamos a entrar un poquito en... Cortito el video para descansar. Bueno, Hacer un te poquito. doy dos bocanadas de aire. Está muy bien. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas de infraestructura, de cambiar algunas políticas. ¿Cómo se lleva el gobierno con la asociación? No, el gobierno se lleva, no sé si el gobierno, pero la asociación de abogados Ujú. viene a caballo de lo que estábamos diciendo la anterior, en el tema anterior. Ujú. A ver, yo por qué digo que es más fácil vincularse con el gobierno, con las instituciones de la ciudad de Buenos Aires que con la de la nación. Porque los tipos tienen que su principal prioridad para un funcionario de la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando vos le vas con un problema de la ciudad de Buenos Aires, enseguida encontrás la forma de dialogar. Sí, sí. A veces te dan la razón, a veces te explican por qué está bien lo que ellos hicieron, a veces podés cambiar, a veces no. Pero digo, existe la posibilidad de discutir. Por ejemplo, ayer en el colegio público de la abogacía hubo una actividad organizada por una asociación, por FORE, donde había jueces del trabajo, camaristas del trabajo y el ministro de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí expusieron y después hubo como un debate y se llevaron teléfonos e ideas. Claro. Entonces, lo que digo es, eso es muy difícil hacerlo a nivel nacional. ¿Por qué? Claro. Porque el ministro de Justicia de la ciudad nacional debe tener
Por lo menos un problema por provincia, un problema por ciudad, que si Rosario, que si el narcotráfico. Digamos, tiene. La ciudad de Buenos Aires es un problema más de los muchos que tienen. Un senador de cualquier provincia, lo que le importa es, cuántos votos le trae en su provincia. Tiene que defender la provincia. Está Así claro. es. Y entonces, Sí, entre sí. llevarse un puente para la provincia y que los ascensores de la Justicia Nacional no andan, razonablemente su prioridad va a ser el puente de su provincia y no los ascensores de los edificios de Lavalle. Sí. Entonces, bueno, nada, entonces por eso digo, es mucho más fácil vincularse con el gobierno nacional que mucho más fácil vincularse con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que con el gobierno nacional. Bueno, y así todo. Así que nosotros nos llevamos bien, a veces señalamos errores, a veces manifestamos, a veces formamos parte de las soluciones, pero en principio tenemos buen diálogo, que eso las organizaciones intermedias como nosotros tenemos que tener, porque lo que nosotros tenemos nosotros sabemos cuáles son los problemas de nuestra profesión, una profesión que tiene que ver con la paz social, con desactividad, la conflictividad de la sociedad, digamos, una profesión importante para la vida. No quiero decir que no sea, que las demás no lo sean, pero está bueno. Para el conflicto civil o penal es fundamental. Entonces está bueno que que organizaciones como las nuestras tengan diálogo con el gobierno. Claro. No siempre estamos de acuerdo, no siempre estamos en contra, pero bueno, vamos opinando. ¿Cómo ves el funcionamiento procesal de la ciudad de Buenos Aires? El procedimiento es complejo a nivel nacional, por lo menos. La ciudad de Buenos Aires está en un ambicioso programa de modificación de sus procedimientos, que hay que esperar a ver cómo funciona, pero están avanzando en la lógica de oficina judicial, de oficina de gestión. Claro. Es un paradigma distinto al del juzgado tradicional, donde el juez tenía un conjunto de empleados y donde ese juzgado se dedicaba a todo. En cambio, las oficinas de gestión dejan al juez solo con el trabajo de hacer justicia, con muy poquito personal para que lo ayude a resolverlo. A buscar jurisprudencia, a ordenar. Entonces es un muy poquito personal vinculado al juez y el resto del personal de los juzgados se pone en una oficina de gestión con otra cabeza y todas las cuestiones administrativas se discuten ahí. Digamos, las citaciones, las pericias, todo lo que no es precisamente evaluar, juzgar, tomar decisiones, queda en manos, digamos, de la parte administrativa. Claro, todo el procedimiento que es administrativo pasa a depender de otro, de la oficina de gestión judicial. Que por lo general hay 3 o 4 oficinas, una oficina abastece a 3 o 4 jueces. Claro. Y están en proceso de esa modificación. En la cuestión penal, ¿cómo interviene? ¿Quién? La ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires fue el principio. A ver, el traspaso de competencias fue el primer borrador o la primera vez que se transfirieron competencias a la ciudad. Hubo 3 acuerdos de traspaso y se fueron pasando temáticas, delitos, competencias a la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires las ha ido asumiendo. Y la Justicia Nacional se quedó con otros. Y siempre hay discusiones para ver si pasan o no pasan más. ¿Y de qué nos ocupamos en la ciudad? Casi todo lo que era la justicia contravencional. Casi todo eso. Y los delitos más complejos, para no hacer un decálogo, pero
hasta 3 años. Digamos, todo lo que era casi todo lo que era la justicia contravencional pasó íntegramente a la ciudad de Buenos Aires. Y algunas cosas más también, y algunas cosas correccionales. Por ejemplo, las lesiones, no me acuerdo bien ahora, pero hay distintos tipos de lesiones. Las lesiones más graves las lesiones graves quedaron en la Justicia Nacional, y después hay discusión de competencias, porque ahí hay, bueno, como todo, a veces los jueces de la ciudad quieren tener más competencias de las que tienen, y entonces si producto de una lesión después eso se transforma en muerte, intentan quedarse con la discusión del homicidio, y eso ha caminado en algunos casos. Eso nos sirve como para sentar antecedentes para poder traer los temas que ocurran acá, ¿no? Absolutamente. Pero a mí me parece que, por ejemplo, la justicia, bueno, si los jueces penales me escuchan me van a matar, pero a mí me parece que ahí estamos bien, que hemos avanzado un montón, y no sé si hoy hay que discutir correr esos parámetros. Sí, estamos bien, es el fuero más avanzado, bueno, desde luego si pudiéramos tener más cosas las tendríamos, claro. pero me parece que ese es el que menos habría que tocar. Digo, ahora tenemos, ¿qué tenemos en camino? Bueno, terminar de construir el fuero de derecho laboral, construir el de derecho de consumo, que hay que terminarlo de sacar de ahí del administrativo y hacerlo un foro propio. Hay que hay que terminar de construir el derecho laboral, eso nos va a llevar un buen tiempo. Y civil y comercial no hay nada, hay que empezar a discutir algunas transferencias de eso, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona en las otras provincias? Y después te hago descansar otro ratito con el derecho en las provincias, el derecho común es provincial. Claro. Los divorcios es justicia provincial, las sucesiones son justicia provincial, la ejecución de contratos es justicia provincial. Y lo que hay jueces federales que se discuten cuestiones federales. Claro. Y acá, bueno, la justicia nacional tiene buena parte del derecho común. Habría que discutir, pero digo, qué sé yo, ¿por qué para discutir un divorcio de 2 personas que han construido su plan de vida en esta ciudad, que sus hijos van a los colegios en esta ciudad, eso lo tiene que resolver un juez elegido por los senadores de Chaco, Jujuy y San Juan? Claro. Bueno, no, eso es un problema de la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual. Bueno, ahora sí te dejo descansar 3 minutos. Vamos con un tema. Chicos, ¿estamos con la música? Adelante. Bueno, volvimos. Después, ¿descansaste, Pablo? Juan Pablo, poco. Más que un reportaje, me están tomando examen, así que al final quiero la nota. ¿Cómo no? Bueno, hemos atravesado casi toda la circunstancia, la Constitución, cómo funciona la ciudad en el aspecto legal, y queríamos tratar, creo que lo hablamos en algún corte, sobre el derecho al consumidor. Esto a mí me parece fundamental porque hay una queja constante que no se termina de resolver. Y no, el derecho del consumidor es un derecho que está en crecimiento, no tenemos idea del techo de eso, pero cada vez va a ser mayor. Casi buena parte de nuestra vida está atravesada por el derecho de usuarios y de consumidor, con lo cual eso hay que avanzar. La ciudad de Buenos Aires es un faro es un norte respecto a lo que se ha hecho en esa materia, teniendo en cuenta la justicia nacional y la de las distintas provincias de la Argentina, pero bueno, falta. Tenemos un código de procedimiento que ya lleva un tiempo en uso, con lo cual hay que sentarse. Ya va llegando el tiempo de que lo analicemos, a ver cómo funcionó y si se puede mejorar, si se puede cambiar. Las normas de procedimiento siempre son mejorables. Cuando se discutía el código y se sancionó, yo decía, bueno, nosotros vamos a tener un código extraordinario, está diseñado para que en 180 días se terminen las causas. Pero siempre advertía, pero tengan en cuenta una cosa, que ahí se van a juntar una parte demandante, una parte actora, que es un abogado, una empresa que va a tener un abogado y un juez que es abogado también, que es el que lo va a decidir.
Con lo cual 3 abogados se la van a ingeniar para que eso tarde un poco más. Bueno, y eso va pasando. Pero bueno, nada. Creo que ha llegado el momento de evaluar, ¿no? De evaluar cómo funcionó y mejorar, si hay cosas para mejorar. Hay que construir más juzgados y independizar ese foro. Hay un tema fundamental que es el tema de las obras sociales, la queja constante y de las prepagas, ¿no? Sí. Que van quitando... Eso va quedando en fueros federales, eso no va a terminar. Y todos los amparos de salud, eso terminan por ahora en el fuero... Bueno, hay una discusión, pero va ganando... el fuero federal, y no estoy seguro de que no esté bien. Digo, no, claro, hay que mirarlo un poquito, pero sí, pero ese es un tema, y hay muchísimos temas, los viajes, las tarjetas de crédito, los celulares, los bancos. Sí, mucha queja, mucha cosa. Sí, incumplimientos contractuales. Hay eso, de que compró un auto y no se lo entregan a tiempo, o que no era del color que uno había pedido. Bueno, nada, ahí... Desde pavadas, digamos, a cosas que son fundamentales. A mí me llegó esta semana, por eso te preguntaba, esta cuestión de una prepaga muy conocida y que les retiraba medicación con una cobertura que por ley es al 100%. ¿Entendés? Que tenían que volver a hacer todos los trámites y la gente se pone loca porque está enferma. No, ni que hablar, y eso tiene que ver con lo nacional. Con la malaria, aparte, ¿no? Porque vos, las empresas, bueno, que han aumentado un montón, pero igual intentan recortar gastos porque los gastos son muchos. Las personas que por lo general los salarios no acompañaron ni la inflación ni el aumento de precio se han retraído y entonces pagan menos. Eso es cuando llegas a la justicia es porque algo pasó, hay un problema, eso hay que acomodarlo antes. Y eso me parece que tiene que ver con la falta, esa solución hay que buscarla más en la política económica que en la justicia. Desde luego la justicia tiene que estar para cuando fallan el resto de las cosas, pero cuando vos llegas a discutir a la justicia el problema ya está. Ya está, porque ¿qué pasa? Entiendo que la justicia tendría que resolver sobre cómo resuelve una familia poder aumentar una cuota cuando no le aumentan el 2% del sueldo. Pero hay una realidad que es la medicación para los enfermos, que a mí me preocupa mucho, porque sobre todo en la parte de discapacidad. Es muy... o la oncología, o HIV, es impresionante, ¿viste? Eso es terrible, pero eso requiere, digamos, ahí alguien tiene que sentar a las partes, ver... cómo se negocia. Y está claro que hay muchos salarios están atrasados y que el dólar está retrasado, entonces es probable que que casi todo eso es importado y entonces en dólares salga una fortuna y entonces ahí hay un problema que me parece que tiene que ver de políticas públicas, de políticas económicas, si hay que corregirlos con algún grado de subsidio o no, o si hay que... Pero me parece que eso requiere una inteligencia superior al de la justicia para solucionar un problema gravísimo y que todo indica que va a ir empeorando. Con lo cual eso tendría que prestar atención el Estado Nacional, el Gobierno Nacional y ver cómo trabaja y cómo opera en esa... En ese campo, en forma individual, las provincias y la ciudad no pueden resolver, ¿no? No mucho. Hay algunas que son locales, pero hay una obra social de los empleados municipales que algunas... Pero los problemas, te repito, si vos vas a tener 50.000 juicios, digamos, porque, bueno, es un problema, ¿entendés? Una cosa, vos decís, es un problema de la justicia cuando hay un incumplimiento, alguien se hace un vivo, entonces vos ahí vas y la justicia corrige problemas. Ahora, en este tema en particular me parece que hay un problema de fondo, de diseño de qué país queremos.
Claro. Entonces, el trabajo es otro. Sí. La justicia tiene que estar, desde luego, los abogados también ayudaremos, pero es una cuestión de economistas, de asimilar prioridades, de ver cómo el Estado ayuda a los que más lo necesitan. Bueno, es otra discusión. Sí, la última, y te dejo descansar y escaparte si querés. Y vamos a hablar de la educación y de la marcha. No, la última es, ¿cómo podemos organizarnos en relación a la conversación con la política nacional sobre las necesidades especiales que tiene la ciudad de Buenos Aires ante la avalancha de gente que viene cada día a la ciudad, ¿no? Si pudiese contestar eso, sería el próximo candidato a presidente de la Argentina. Bueno, te lo dejo pensando. No, claro, eso es parte de cómo se solucionan los problemas y cómo un gobierno, por lo general obtuso para estos temas, eso es un problema grande, es un problema que no solamente abarca la ciudad de Buenos Aires y a la provincia, sino que abarca toda la Argentina. Uh-huh. El gobierno ha puesto algunos ejes que son correctos, que me parece que llegaron por ahí para quedarse, sí. Pero hay otros que el gobierno no trata y que son tan importantes como los que ha tratado. Claro. ¿Queremos una Argentina sin inflación? Sí, desde luego. Pero ¿queremos que nuestros chicos vayan al colegio? Sí, desde También. luego. ¿Queremos que haya universidad pública? Sí, desde luego. ¿Queremos que el CARRA Hanán funcione y que nuestros hijos sean atendidos? Sí, claro. Sí, Ese sí. es un derecho para todos los argentinos y no para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Entonces, tengo que pedir... redondear. Redondeemos. No, bueno, eso nada más. Te invito a un próximo programa y te prometo más liviano. No, bueno, y quiero la nota. Te la hago la próxima. Yo creo que de obligaciones que no me pasearon por todo el programa como hoy. Gracias, Juan Pablo. Hasta Te espero luego. pronto.